La unidad 4 trata de cinemática. ¿Qué es la cinemática? ¿Qué estudia la cinemática? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, pero el movimiento sin importarle las causas que originan ese movimiento, ¿sí? ¿Y qué es un movimiento, muchachos? Cuando un cuerpo pasa de estar de reposo bueno, cuando ya no tiene su estado de reposo, pues. Bueno, el movimiento lo definimos como un cambio de posición de un cuerpo a lo largo de un tiempo, ¿sí? Y con respecto a un sistema de referencia. ¿Qué sería un sistema de referencia? ¿Qué es un sistema de referencia, muchachos? ¿Qué pasó, chicos? Sería el punto de partir en donde se aplica, no sé, una fuerza o se realiza un movimiento. Bueno, es un punto de donde nosotros de ahí vamos a tomarlo para comenzar el estudio, ¿sí? ¿Y qué es un móvil? ¿Qué es un móvil? Pues, bueno, cualquier objeto o persona que esté en movimiento. Ajá, cualquier objeto, un cuerpo que se mueva, ¿sí? Y la posición, ¿qué es? La posición es ya sea el punto inicial o el punto final, es de donde va a iniciar un movimiento hasta bueno, es de donde inicia, ¿sí? El sistema de referencia más completamente definido, este es un punto y sistema de ejes que supone fijos en el universo, donde tomamos fijo tanto el punto de partida, el de llegada, con la finalidad de medir esa distancia, ¿sí? Por lo general, el sistema de referencia lo vamos a utilizar hasta el punto de llegada, ¿sí? ¿Por qué? Porque de parte de ese punto nosotros podemos determinar o poder decir de dónde fue el punto de partida. Estos sistemas que nos permiten estudiar, tenemos de dos tipos, que es el bidimensional, que es con eje X, considerando lo que ocurre en X y considerando lo que ocurre en eje Y. Por lo general, lo vamos a utilizar para cuando estudiemos el tiro parabólico. En lo que vamos a estudiar ahorita, que va a ser el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a usar el de una dimensión, que es únicamente el movimiento que ocurre en el eje X. En cuanto a tiro parabólico y el caída libre y tiro vertical, vamos a estudiar el movimiento que ocurre en el eje Y, que también es solamente en una dimensión. Algunos de los términos que empleamos aquí en cinemática son justamente lo que es la posición. La posición, como les dije, pues es un lugar físico donde se va a encontrar el cuerpo dentro de algún espacio. Ese pues justamente lo consideramos desde el punto de vista del sistema de referencia en muchas ocasiones como el punto de partida. ¿Y qué es el movimiento, muchachos? El movimiento pues es un cambio de posición del cuerpo a lo largo de un tiempo determinado. ¿Y qué es un desplazamiento, muchachos? Si se fijan aquí en la figurita que aquí tengo, nos dice
¿Qué es el desplazamiento? Desplazamiento es donde inicia o hasta donde termina, ¿no? La distancia La distancia que existe entre el punto inicial y el punto ¿qué? final. Final. ¿Y qué es la distancia recorrida? La distancia recorrida es la verde. ¿Cómo podremos definir de acuerdo a la imagen la distancia recorrida? ¿No? El recorrido que hace. Es toda la longitud que tiene ¿quién? La trayectoria. ¿Sí? ¿Y qué es la trayectoria? El recorrido. Es la línea, bueno, aquí, como está curvita, pues no se alcanza a distinguir mucho, pero imaginemos que la trayectoria fue así. Primero caminó hacia acá. Luego caminó para acá. Luego caminó acá. Y luego hizo esto. Y de aquí ya caminó para acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos a esa trayectoria? Es la línea que unió que las diferentes posiciones que se tuvieron a través del tiempo. Eso es una trayectoria. ¿Alguna duda hasta el momento? No, maestra. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, pues, bueno, aquí también que interviene la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La pueden definir con su ecuación. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad, muchachos? Es la distancia recorrida en cierto nivel de tiempo. Ajá. La velocidad es la distancia que recorre un móvil por unidad de tiempo, ¿sí? Y la rapidez que es, bueno, y la velocidad aparte es considerada como un vector, que también importa la dirección y el sentido. Y la rapidez, recordándoles que es un escalar. Aquí solamente nos interesa el valor absoluto de la velocidad, ¿sí? No importa ni la dirección ni el sentido, solo la cantidad y su unidad. ¿Y qué es la aceleración, muchachos? ¿Qué es la aceleración? El cambio de velocidad. Es un cambio de velocidad. La aceleración es el cambio de velocidad entre la unidad de tiempo. Si no hay cambio de velocidad, no existe ¿qué? Aceleración. ¿Sí? ¿Y qué es el movimiento en un plano? El movimiento en un plano es esa transformación geométrica que ocurre en el plano y que se va a conservar los ángulos y la distancia. Esto lo vamos a ocupar en tiro parabólico. Y bueno, platicado suena como medio bonito, ¿no? O confuso. A esto me refiero. A que aquí realmente no estoy utilizando esta dimensión, esta magnitud.
sino estoy utilizando el valor en el cálculo de la componente, ¿sí? A eso nos referimos con esa transformación geométrica. Cuando se forma un ángulo, ese vector velocidad, no voy a considerar ese valor que me dio como tal, sino el valor de la componente. Ya sea que voy a hacer un cálculo en X, usaré la componente en X, y si voy a realizar un cálculo para movimientos en Y, entonces usaré la componente en Y. A eso me refiero con el movimiento en un plano. Y bueno, entramos a movimiento rectilíneo uniforme, y si dice rectilíneo, ¿en qué se lleva ese movimiento a cabo? Dice rectilíneo. ¿Cómo se lleva, maestra? ¿Cómo se lleva a cabo si dice rectilíneo? De manera... ¿De manera recta? Ajá, en una línea recta, ¿sí? No va a ser como este que es parabólico, ¿verdad? Sino se va a llevar en una línea ¿qué? Recta. Entonces, característica del movimiento rectilíneo uniforme es que se lleva a cabo en una línea recta. ¿Y por qué se dice que es uniforme? ¿Qué significa eso? Porque es de manera constante, ¿no? Ajá, porque justamente va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. ¿A qué me refiero con eso? Que si recorrió en un segundo 3 metros, en el siguiente segundo, ¿cuántos metros va a recorrer? 6. Más bien 3, y ya en total serían los 6, Ajá. ¿sí? Cada segundo va a recorrer, ¿qué? 3 metros, ¿sí? Y para que esto ocurra, su aceleración tiene que ser igual a ¿qué? A 0, y su velocidad tiene que ser constante. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No. No, maestra. Ya se están durmiendo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos las fórmulas. Para la rapidez es distancia entre tiempo. Para la velocidad es distancia entre tiempo. ¿Sí? Si se fijan, son muy similares. Recuerden, la diferencia es que la velocidad es vectorial. Y tenemos las ecuaciones para el movimiento uniformemente acelerado, donde para obtener la aceleración es la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Y vamos al primer problema. Nos dice que una pelota rueda hacia la derecha siguiendo la trayectoria en una línea recta, de modo que recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. Calcular la velocidad y la rapidez. Dijimos que la ecuación es igual, ¿no? Con que calculemos uno y solo determinamos que La el velocidad otro, es ¿cuánto es? 2. Ajá. Es 2. Entonces tenemos nuestra formulita. Sustituimos nada más que es 10 entre 2, entre 5. Como dijo su compañero, pues nos da 2. Esto es para la rapidez. ¿Y qué ocurre con nuestra velocidad? ¿Cuánto mide nuestra velocidad? Lo mismo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia ahí? Ah, bueno, que en lugar de R sube. Que en vez de sube. Bueno, en parte sí. Sería 2, pero como es vectorial, lo representamos
su dirección y su sentido con el vector unitario. Recordándoles que para vector unitario, cuando el movimiento es en eje X, se usa la Y, cuando es en Y, se usa la J, y cuando es en Z, se usa la K. Entonces aquí nos quedaría 2i metros sobre segundo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí puede volver a repetir esa parte, por favor? Dices, habla muy rápido, no. Lo que estoy diciendo es que para la velocidad sí siguen siendo los 2 metros sobre segundo, pero como este es un vector, únicamente indicar con el vector unitario, recordándoles que para el eje X se usa la Y, para el eje Y se usa la J y para el eje Z se usa la K. Entonces, como aquí el movimiento rectilíneo, pues lo suponemos a la derecha y entonces por eso le colocamos la Y. Ahora sí. Sí, gracias. En el segundo nos dice que una mariposa vuela en línea recta hacia el sur con una velocidad de 7 metros sobre segundo durante 28 segundos. ¿Cuál es la distancia total que recorre la mariposa? Entonces aquí nos pide la distancia de la misma formulita de velocidad. 196. Ajá. Ay, perdón. Sí, está bien. Si así vinieran de rápido diario, ya habíamos acabado. ¿Ok? Ninguna duda, ¿verdad? Tercero, aquí nos dice que la ambulancia se mueve con una velocidad de 120, necesita recorrer un tramo recto de 60 y nos pide el tiempo. Solo hay que despejar el tiempo. ¿Cómo nos queda el despeje? O ya denme el resultado. ¿Cuánto es? Isaac, ¿ya lo tienes? ¿Ya, muchachos? 62.4. No, Punto 5. punto 5. El despeje nos queda distancia entre velocidad. Dividimos y nos queda punto 5. El 4, Ah, es que hice 4. ¿cómo nos queda? Un movimiento que viaja de un automóvil que viaja de México a Morelia, recorre 312 en un tiempo de 5 horas. ¿Cuál es la velocidad? Solo hay que sustituir. Sí, ahora sí, ¿no? 62.4. Sí, ahora sí. Ninguna duda, ¿verdad? Vamos al siguiente, donde aquí nos pide el cálculo de la aceleración. Igual es formulazo, solamente hay que sustituir. Es velocidad final menos velocidad inicial. Serían 8 menos 3.5. ¿Cuánto les da? 1.5. Nos da 4.5 de la diferencia, dividido entre 3, 1.5. En el 6 dice que un automóvil parte del reposo y aceleración uniforme hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundo. En 4 segundos determina su aceleración y la distancia recorrida. Pues aquí como parte del reposo, aquí es algo bien importante. ¿Cuánto vale la velocidad inicial si parte del reposo? 0. Vale 0, por eso aquí la ponemos como 0. Y si así es, pues este término se va y solo me quedaría la velocidad final entre el tiempo. ¿Cuánto es ahí? 5. Ajá. Ya que obtuve la aceleración,
Ahora vamos a proceder al cálculo de la distancia. Pero pues esta es la ecuación, nada más que aquí ya dijimos que la velocidad inicial vale 0, entonces este término pues no lo tenemos. Y entonces la ecuación para la distancia nos queda de esta manera. Sustituimos y hacemos los cálculos y ¿cuánto nos queda ahí? 40. Ajá. En este nos dice que un motociclista parte del reposo con una aceleración constante de 3 metros sobre segundo cuadrado, recorre un tramo de 150 metros en 5 segundos. ¿Cuál es la velocidad final del cambio y cuánto tiempo tarda en recorrerlo? Pues lo primero es calcular la velocidad final. Aquí también nos está diciendo que parte del reposo. Entonces, si es así, pues la velocidad inicial es 0. Entonces, este término no está y la velocidad final nos queda aceleración por tiempo. Sustituimos y 5 por 3, pues nos da ¿cuánto? 15. 15. Ya tenemos la velocidad final. Ahora nos falta calcular la distancia. Para la distancia aquí tenemos la fórmula y pues la velocidad inicial, esta es 0. Entonces se terminó en no está, nos queda así la ecuación. Vamos a despejar el tiempo, puesto que nos está pidiendo el tiempo que tarda en todo su recorrido. Despejen el tiempo. ¿Cómo queda ese despeje? Este 2 va a pasar a multiplicar a la distancia. Y la aceleración está multiplicando el tiempo, pasa dividiendo al 2D. Y luego saquen raíz. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó, muchachos? ¿Ya? ¿Cuánto es el resultado? $12.24. No. ¿Qué hiciste? ¿Así te quedó el despeje, Isaac? Ah, no, entonces permítame. Es fácil. Es 2 por 150, 300. Entre 3 10. y raíz, La raíz de ¿no? 100, ¿no? De Ujú. 100. Bien. En el 8 dice que si un cuerpo es afectado por un movimiento uniforme y recorre 8 metros en 3 segundos. Entonces, en 5 segundos, digo, en 15 segundos, ya ando dando la respuesta. En 15 segundos, ¿cuántos metros va a recorrer? ¿40? ¿No? Ajá, 40. Yo lo hice con una regla de 3 y así quedó. ¿Alguien tiene duda de cómo se obtuvo este? ¿Tú cómo lo hiciste? Bueno, ya dijeron que no, entonces sí saben cómo. Bueno, en el 9, ¿cuál sería la respuesta aquí? Un auto se mueve a 180, calcula la distancia recorrida en 30 minutos y lo quiere la distancia en kilómetros. Si lo quiere en kilómetros, entonces este de minutos hay que pasarlo a hora. 30 minutos equivale a media hora y media hora se representa por 0.5. Entonces,
¿Cuánto vale la distancia? Ya está ahí despejada la distancia. 90. Ajá. Y el 10, ¿cuál sería la respuesta? Léanla bien. La gráfica, velocidad, contratiempo. ¿En qué movimiento, muchachos? ¿En qué movimiento, Adrián? ¿Movimiento qué? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se supone que es desplazamiento, Acelerado. ¿no? Esto no, es acelerado, movimiento Ajá. rectilíneo acelerado. Y es velocidad contra tiempo. Es acelerado, Aceleración, entonces el inciso C. aceleración. El que me dijiste, desplazamiento sería para el movimiento rectilíneo uniforme. Sí, 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 perdón. Es que no leí el de acelerado. Ujú. En el 11 nos pide que calculemos la velocidad promedio de un hombre que primero va a recorre 70 metros y va con una rapidez de 1 metro por segundo. Y luego hace otro recorrido de igual, la misma distancia, pero ahora va más veloz a 3 metros sobre segundo. ¿Y qué nos pide la velocidad promedio? Entonces, ¿cómo lo resolvemos este? Pues hay que calcular los tiempos que hizo en cada recorrido, ¿sí? Y sacar la distancia total que recorrió. Pues esta está fácil, ¿no? ¿Cuánto es esa distancia total que recorrió? ¿Cuántos metros recorrió? 70. En el primer tramo. Y el segundo tramo, Igual 70, entonces serían 140. 140, ¿sí? Pues ya tenemos la distancia total que recorrió. Pero necesitamos saber los tiempos para obtener un tiempo total. Entonces, de la ecuacioncita esa, despejen el tiempo y calculen los dos tiempos. Y la suma de esos dos tiempos va a ser nuestro tiempo total. ¿Cuánto es en el tiempo 1? Tiempo 1, chicos, 70. 70. Dividimos la distancia entre el tiempo, que era 1, 70. Lo mismo aplíquenle para el 2. ¿Cuánto nos da? 23.33. Ahora súmenlo. ¿Cuánto nos da? 93.33. Ajá. Ahora ya tenemos la distancia total y el tiempo total. Podemos calcular la velocidad con esta ecuación. ¿Cuánto nos da? 1.50 metros sobre segundo. Ajá. El 12 nos dice que un cuerpo que recorre 1 metro, su distancia de 1 metro, en una décima de segundo. Ese es su tiempo, una décima. Se mueve con una velocidad, nos pide la velocidad, usemos la misma fórmula. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se escribe una décima? Punto 10. ¿Nos da punto 10 la respuesta total o cómo escribimos la décima? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? ¿La B?
La B de bueno. Ujú. Una décima es 0.1 dividido nos da 10. Ahora aquí, ¿cuál es la respuesta? En la primera nos dice que qué movimiento es de 0 a T1. ¿Qué movimiento es? Movimiento rectilíneo uniforme. Y después de T1 a T2 Reposo. Reposo. y luego Es la Acelerado. D, no me está. la D. Y en la 14 nos está pidiendo que en dónde se desacelera. La subida, ¿qué me indica? Una aceleración. Y la bajada, Mm, Desaceleración sería Ajá. la C. la C. ¿Sí quedó claro para todos? sí, maestra. Sí, maestra. Pues parece que nada más Adrián y Isaac están en clase. Ahora aquí, pues ese ya está hecho. El 16, ¿cuál es la respuesta? Nos dice que cuál de en la siguiente gráfica, cuál corresponde a un movimiento que en el instante inicial parte del origen. De sus gráficas, ¿quién parte del origen? El A, el C y el B. Entonces la B no es de respuesta, ¿eh? Sí. Y luego la otra parte que nos dice del sistema de referencia. Y viaja a una velocidad constante de 10 metros Sería por la segundo. letra Sería C. la C, no me está. La C. Para los de administración, casi les preguntan mucha grafiquita, ¿eh? Vamos al 17. Dice que un ciclista se mueve con una aceleración uniforme con una rapidez inicial de 18 metros sobre segundo hasta una rapidez final de 32. Si el incremento de la rapidez se dio en 7 segundos, ¿cuál es la aceleración del ciclista? Entonces, pues aquí hay que calcular la aceleración, nada más. Sería A. Sería la A, ¿no? La A. ¿Por qué la A? Ah, no, es que la fórmula está al revés. Disculpa. Sería la B entonces, ¿no? Sería la B. En la 18, Saúl Mendoza, atleta paralímpico, en una competencia al iniciar se desplaza en la pista con su silla de ruedas a 20 metros por segundo. Repentinamente se detiene desacelerando casi instantáneamente a 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la distancia que recorrió? Entonces ahora parte de quién? De una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y como se detiene, la velocidad final ahora 2, es ¿no? la que vale 0. ¿Sí? Que sería velocidad Ajá. inicial menos la final entre distancia. Entre aceleración. La velocidad final vale 0. Y tenemos Final que menos despejar la distancia. Y nos da 400 entre 20. La D, ¿no? 20. 20. ¿Por qué decías que era 2? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué fue lo que hiciste que te dio 2? No, es que no vi bien los datos, maestra. Bueno, ahí sí tómense su tiempo de leer bien porque por lo general hay respuesta para nuestros errores. Vamos a la otra. 19. Dice que suponer que un auto parte del reposo con una aceleración de 2 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Cuál será la velocidad final después de 5 segundos? ¿Y cuál será el valor de la fuerza promedio
si se le aplicó durante ese tiempo, suponiendo que la masa es de 1000 kilogramos. Entonces, partió del reposo, velocidad inicial igual a 0. La velocidad final es lo que nos pide, nos da una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, una masa de 1000. Vamos a calcular la velocidad final. Entonces, la velocidad inicial es 0. Entonces, este término desaparece y nos queda la formulita como la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Cuánto va a ser ahí? 10. 10. Y nos queda en metros sobre segundo. Ahora sí la fuerza es masa por aceleración. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 2000. 2000. Y ya está. Ya acabamos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué falta hacer, muchachos? Las chicas no vinieron hoy. Villazán, Daniela. Dani. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Pero qué hacemos, Dani? ¿Qué nos falta por hacer? A ver, alguien ayúdale a Dani. Orlando Villegas. ¿Qué nos falta hacer aquí para encontrar nuestra respuesta? ¿Pasarlo a kilómetros? Pasarlo a kilómetros y a la fuerza, ¿qué nos falta? Pasarle a Newton. Digo, No, no. ya están, Sí, ya sí, están en perdón. Newton. Pasarlo a los Ks, ¿sí? Entonces, Sería hay 2, ¿no? 2 Ks. ¿Y quién 2 tiene kilómetros. 2 Ks? La B. A ver, Y ahí pues me ahorraría la conversión de unidades, ¿cierto? Pero bueno, aquí les dejo la parte de la conversión. ¿Ok? En la 20, dice que un corredor olímpico en la prueba de 100 metros planos hace un tiempo de 12 segundos. ¿Qué velocidad promedio desarrolló el corredor en esta prueba? Pues solamente hay que sustituir, ¿no? 8.3. Es la C. Ujú. ¿Y la 21 cuál sería? Primero calculamos la velocidad. ¿Cuánto nos da de la velocidad? 8 entre 3. 2.66. Y con eso la distancia es velocidad por tiempo, Que serían 40 metros. 40 metros. Bueno, con esto concluimos la parte que corresponde a movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a pasar a lo que es caída libre y tiro vertical. En la caída libre, pues es justamente el dejar caer un objeto y de ahí, pues, ¿qué datos nos pueden preguntar? Nos pueden pedir el tiempo que tarda en tocar el suelo, nos pueden pedir la
la distancia que recorrió, nos pueden pedir a la velocidad a la que llegó justo al impactarse o en algún punto intermedio, ¿sí? Pero en caída libre, ¿qué debo yo de considerar? ¿Qué debo de saber para mis cálculos, aparte de las fórmulas? Pues que aquí en el tiro, digo, en caída libre, está participando la aceleración, que es la fuerza de la gravedad, el cual tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y que cuando está partiendo, porque lo estamos dejando caer, no lo estamos empujando. Por eso mi velocidad inicial, ¿cuánto vale, muchachos? 0. Va a valer 0. Y que como el movimiento está en el sentido a donde apunta la gravedad, a esta la voy a considerar positiva. Mientras que en tiro vertical, como yo la voy a aventar hacia arriba, va en sentido opuesto, por ello lo voy a tomar negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos caer, por decir, ahorita yo les digo, dejen caer una hoja de papel y una goma? ¿Quién cae más rápido? La goma. La goma, ¿Por qué cae más rápido la goma? mayor peso. Porque tiene ¿Por el menos peso? resistencia al aire. Lo que acaba de decir su compañera, la goma tiene menor fuerza, o sea, hay menor fuerza de fricción, ¿sí? Que esta la está produciendo el aire. Mientras que la hoja, como tiene mayor superficie, va a tener mayor contacto con las partículas del aire, lo cual va a generar mayor fuerza de fricción, ¿sí? Pero a ver si yo ahorita les digo, y tómenlo, háganlo en casa. Tomen una pluma y una goma y déjenlos caer. No les digo el lápiz porque se le va a romper la punta. ¿Qué cayó más rápido, muchachos? Déjenlos caer a la misma altura. ¿Qué pasó? ¿Lo hicieron o no? La goma primero cae. No lo hiciste, ¿verdad? Caen al mismo tiempo, ¿no? Caen al mismo tiempo. Para aquellos que me decían, es que tiene más masa. No importa la cantidad de masa que tenga el objeto. Y háganlo de verdad, pónganlo en la misma altura. Dejen caer diferentes objetos. Es más, dejen caer la goma con, no sé, la bolsa de los frijoles. Van a caer, ¿qué? Igual. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque todos son afectados por la misma cantidad de ¿qué? De gravedad. ¿Sí? Su peso va a ser diferente, pero la caída va a ser en el mismo tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí al respecto de caída libre? ¿No? No más. Bueno, aquí están las fórmulas. Aquí nada más haciendo una aclaración con las fórmulas, que en ocasiones voy a usar H o voy a usar B o voy a usar y me estoy refiriendo a la distancia que recorrió el objeto, ¿ok? Lo pongo con diferentes letras porque en el examen yo les voy a dar ciertas literales y en el examen pues ni las van a usar. Les ponen la letra que ellos quieren, como vieron en las formulitas de hace rato. Vamos al primer problema. Este es de tipo examen y nos dice que un cuerpo tarda un tiempo T0 cuando cae de una distancia, de una altura H. Y nos pregunta que cuánto tiempo va a tardar si ahora tenemos 2H. ¿Cuál es la respuesta? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Dice que para recorrer una altura H,
Esto mide H. Tardó T0. Y ahora va a recorrer 2H. ¿Cuánto tiempo tardó en recorrer esto? ¿Cuánto? Inciso A. El inciso A. El inciso A. En la 23 dice que ¿qué tiempo tarda una roca en caer en el abismo de los primeros 50 metros, suponiendo que la gravedad vale 10? Ya dijimos que aquí en este caso siempre esta va a valer ¿qué? 0. Entonces este término no está. Entonces la altura me queda de esta manera. Solo hay que despejar el tiempo como hace rato. ¿Cómo me queda ese despeje? ¿A qué es igual el tiempo? ¿A la raíz cuadrada de quién? ¿Cero? ¿Va a ser 0? Despejen aquí 2H. sobre la gravedad. ¿Cuánto vale el tiempo entonces? ¿2 por 50 entre 10? La raíz de 10. Raíz de 10. Recuerden que el problema lo llevan hasta cómo están los resultados. No se frustren de que, uy, voy a sacar una raíz cuadrada. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, maestra. En el 24, ¿cuál sería la respuesta ahí? Un cuerpo tiene una caída libre si desciende hacia la superficie de la Tierra y no sufre ninguna, ¿qué? Resistencia. Que ahorita lo platicamos con el papelito y la demás, ¿no? En el 25 dice que se suelta una piedra desde el edificio, tarda 10 segundos en caer al suelo. ¿Qué altura tiene el edificio? Entonces es la formulita de la altura. Y hace rato, recordando que en este tipo de problemas siempre la velocidad inicial es 0, entonces esta parte no la tenemos. ¿Cuál sería la respuesta entonces? El inciso B. En el 26 dice que una pelota se tira desde la ventana cerca de la azotea de un edificio. La pelota acelera hacia el suelo a razón de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la velocidad cuando ha caído 4 metros? Entonces, la velocidad inicial vale 0. Aquí desconocemos la velocidad final, pero sabemos que esta vale 0, la inicial. Entonces, conocemos la gravedad, conocemos la distancia. ¿Cuánto vale la velocidad final? $8.85. A ver, pues chécale. Es 8 por 9.8. ¿Cuánto nos da? 78.4. Ajá.
En tiro vertical, aquí, ¿qué debo de considerar? ¿Qué debo de tomar en cuenta? Que el punto máximo, en el punto máximo, su velocidad va a ser igual a 0. ¿Qué otra cosa? Que mi tiempo de subida y mi tiempo de bajada va a ser el mismo y que la velocidad de subida y de bajada en un mismo nivel, como aquí muestro en la figura, en B y en D, esa velocidad va a ser la misma, ¿sí? Esas son las cosas que debo de tomar en cuenta para mi tiro vertical, y que de subida es el tiro vertical y que de bajada es mi caída, ¿qué? Libre. Vamos al primer problema y dice que se dispara un cuerpo verticalmente hacia arriba a razón de 100 metros sobre segundo. Calcular la altura, usar la gravedad de 10. Entonces, tengo que mi fórmula para la altura máxima, sustituyo mis datos, es 100 al cuadrado. 100 al cuadrado nos da 10,000. Cancelo estos dos. ¿Y cuánto vale la altura máxima? 1000 entre 2, muchachos. 500. ¿Sí? Y esa sería mi altura máxima. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Que tengan una excelente tarde. Se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias. Pues maestra, igualmente. Buena tarde. Profesora, Dime. ¿podría regresarle a la diapositiva 25, por favor? Sí, lo regresamos. A la 25 me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Es esta? Sí, maestra, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, maestra. Hasta luego. Maestra, Dime. ¿podría regresar a la diapositiva 13, por favor? A ver si tengo que encontrar. Déjame parar mi video. Sí, maestra.